Hoy damos voz en el podcast a un empresario ejidense de raza, de los que dejan huella. En el año 1988, fijaos, se vinculó al fútbol sala patrocinando a Ángelo Mediterráneo en la Liga Municipal de Fútbol Sala. Y curiosamente, ese año ganó la liga, ya se veían cosas. Desde ese año 1988 hasta el presente, su vida ha sido un torbellino de emociones que han culminado en el ascenso a Primera División de Fútbol Sala del equipo del Ejido. Hoy entrevistamos a Vicente Puertas. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias. Aquí estamos, a lo que haga falta. Bueno, eres presidente del Club Deportivo Ejido Futsal, que hasta hace poco, disputaba en segunda división y hemos ascendido por fin a Primera División de Fútbol Sala, que casi nada. Y bueno, aquí tenemos la copa del ascenso y supongo que eufórico, ¿no? Muy eufórico, pero yo, de principio, yo tengo que agradecer muy mucho a mis patrocinadores. Entonces, este año, igual que el primer año que ascendimos a segunda división fue Durán, Inmobiliaria Durán, la que nos patrocinó. Este año tengo que decirle que Inagrut, elegido futsal. Inagrut, que lleva varias campañas vinculados, 4 años, que al final han sido 4 años que unos años hemos estado más cerca, otros años no tanto, han venido lesiones y ciertas, que ya contaremos, pero que al final ha seguido ahí apoyando, ¿no? Sí. Además, fue un contrato de 4 años, este año finaliza y ya nos ha dicho que nos tenemos que tentar, que quiere seguir colaborando y quiere seguir estando ahí. El primer año que tuvimos fue Durán, que estuvimos muy cerquita, estuvimos a 23 segundos. Ya lo contaremos. Pero y Inagrut, pues bueno, ya aprovechamos y decimos que es una empresa de bioestimulantes, fertilizantes para la agricultura, ubicada creo que en La Mojonera, en un polígono industrial. Polígono La Mojonera, sí. Eso es. Y nada, pues con una empresa pues basada en innovación para la agricultura almeriense. Bueno, Vicente, vamos a empezar por el principio, como empiezan todas las historias, sí, ¿no? Y vamos a remontarnos a ese año 1988, donde te ofrecen, imagino, patrocinar un equipo de fútbol sala de Liga Municipal y ese equipo finalmente acaba llamándose Ángelo Mediterráneo. ¿Cómo es esa historia? Explico, no me ofrece. Vale. Yo en ese año, el 22 de mayo del 88, abrimos el Burger Ángelo y la cafetería Ángelo. 22 de mayo. Del 88. Oye, 22 de mayo. Pues bueno, pues fíjate qué coincidencia. El 22 de mayo del 88 abrimos el local. Ajá. Yo estaba vinculado al Santo Domingo de fútbol. Vale. Y en el Santo Domingo de fútbol jugaba un íntimo amigo mío, más que hermano, ¿entiendes? Uh-huh. Que recordarlo me entra sentimiento. Que es la parte del Mediterráneo, ¿no? Sí, es Francisco Molina. Vale. Francisco Molina jugaba al fútbol en el Santo Domingo, sí, y era el hijo del propietario del Mediterráneo. Vale. Entonces nos proponemos entre los dos sacar un equipo, porque entonces había solamente se hacía fútbol sala prácticamente, porque no había fútbol 7, uh-huh, y lo que había eran pistas. En cualquier colegio, en cualquier sitio tenía una pista para jugar fútbol sala. Uh-huh. Pues decidimos sacar entre los dos, patrocinar el año Mediterráneo, en el cual él jugaba. Yo era el que lo dirigía un poco, pero el alma mater era Francisco Molina. ¿Vale? De una amistad sale este equipo. Y empezamos a competir, teniendo la suerte que el primer año que competimos jugamos la final en la Frusol con la automecánica Las Norias. Los que sean de edad avanzada no hace falta decirles que es la Frusol. Pero la Frusol era una cooperativa, sí, que se disputaba no solo fútbol sala, sino también baloncesto, si no recuerdo mal, sí, en el muelle de los camiones, los partidos, y utilizaban los palés como gradas. Sí. Así Vamos, es. Lo más rústico de la historia. Y bueno, y llegó a jugar ahí en Primera División, la Frusol. La Frusol. O sea, que fíjate. Que luego también Podepron, un año más tarde. Fue todo esto previo al año 80, o sea que sí, después del año 80. Después del año 80, sí. Vale. Bueno, y hay que decir que, para que lo sepan, que he hecho mis deberes, en esa liga municipal de fútbol sala podía haber 70 equipos participantes. Sí. O sea, había tres secciones, había la A, la B y la C. Toma ya, para una liga municipal. Una liga municipal. De fútbol sala. Eso era sala. Tremendo. Cualquier
en aquellos entonces, cualquier bar, cualquier negocio patrocinaba a un equipo. Porque era un grupo de amigos que al final se juntaba y lo que quería hacer deporte. Solamente estaba el campo del poliegido y no había otros campos de Santa María del Águila, pero eran minoritarios. En ese, pues, el boom del fútbol sala, porque todo el mundo podía jugar, incluso, tengo que contar una anécdota, que es que los goles no podías, tú estabas dentro del área de juego de la portería y te tenías que salir para poder chutar. O sea, era un... No podías disparar dentro del área. Luego ya esa ley cambió. Sí, cambió. Y se puede tirar de donde... Sí, ya se hizo más espectacular. Bueno, pues entonces esa liga la ganáis y a parir de ahí pues... seguimos patrocinando Año Mediterráneo. Nosotros seguimos en Año Mediterráneo. Yo sigo patrocinando a ellos y colaborando con el poliegido de fútbol. ¿Vale? Hasta que va creciendo mi hijo y cuando tiene 8 años, pues Maki, que era entonces, digamos, entrenador de las bases del elegido fútbol sala, pues Intersemillas, que se llamaba entonces, ¿vale? Pues se fija en mi hijo y en otros más de allí de Santo Domingo, en el colegio de Santo Domingo, y los fichan, los firman para eso. Una vez que los firman, pues... En esos entonces Maki era entrenador, pero ahora es una figura importantísima dentro del club. Él se encarga de fichajes, de ojear, es una parte fundamental del proyecto. Más que fundamental. Sí, además es directivo y es la hostia. Entonces, pero previo a lo de que tu hijo se empieza a vincular al club, que gana luego un campeonato de Andalucía Alevín de fútbol sala, en el año 1996 a ti te proponen ser el presidente del Club Deportivo Ejido de Fútbol Sala. Sí. No de la Liga Municipal, sino del equipo que anteriormente ya estuvo jugando en Primera División. Sí. ¿No? ¿Cómo fue esa propuesta? La propuesta es porque el antiguo gestor que gestionaba el fútbol sala, pues la verdad que no estaba muy contento con él. Entonces me llama Gabriel Jiménez, me dice que me tengo que dar con la sección de fútbol sala, porque al final hay carencia y como había mucha participación, pues al final pues me convence. Tuli, que es otro mano derecha tuya. Por él empezó todo. ¿Vale? Porque fue el primero que me dijo, tu hijo va a jugar, pero me tienes que patrocinar un equipo. O sea, el equipo que juega tu hijo se va a llevar Ángelo, que me costó 1.600 euros entonces. ¿Vale? Que no eran 1.600 euros, era el equivalente a 1.600 euros porque en el 90 y tanto eran pesetas. Que era un dinero importante. Pero bueno, con mucho gusto, pues ahí estábamos. Gabriel Jiménez, que para quien no lo sepa era director del Instituto Municipal de Deportes y previamente había sido árbitro profesional de voleibol. Él ve en ti unas capacidades que van acorde con la presidencia del Club de Fútbol Sala y pues te haces presidente, ¿no? Sí. Entonces, ya cambiamos de siglo, por así decirlo, nos vamos al año 2000 y... aquí hay un hecho que también entiendo que a ti te motivará. En el año 2005 tu hijo juega el Campeonato de Andalucía Alevín de fútbol sala y lo gana, ¿no? Y lo gana, sí. Y eso es un impulso como para decir, esto es lo mío, ¿no? Quiero estar vinculado a este deporte. A ellos, y luego pues que mi hijo, yo si algo le agradezco al fútbol sala es los fundamentos que le ha hecho crear a mi hijo, ¿entiendes? O sea, mi hijo ahora mismo es que ni fuma, ni ha fumado nunca, ni ha bebido, no es que sea mejor o peor. ¿Cómo se llama tu hijo? Vicente Puerta. Me gustaría abrir una horquilla porque yo creo que intuyo que mucha gente de la que va a ver el podcast van a ser padres de los niños que juegan en la cantera. Entonces me gustaría hablar un poco de los valores que esos niños aprenden desde muy pequeños y que luego les va a servir para el resto de la vida, ¿no? En el deporte en general y en el fútbol sala en particular. Pues como te digo, yo estoy súper agradecido al fútbol sala porque los valores que le ha enseñado a mi hijo, pues ha sido lo mejor que yo podía volver. Además lo quita de muchos sitios que en esas edades mientras que son infantiles, cadetes de primer año, la verdad que los puedes controlar, pero ya de cadete de segundo año, juvenil de primero, juvenil de segundo, juvenil de tercero, ahí es donde ya realmente te hace seguir una línea. Y a mi hijo el fútbol sala le hizo seguir esa línea. Yo recuerdo que mi hijo era muy mal estudiante, igual que yo, ¿vale? Pero que yo en su momento dije, tú disfruta de lo que estás haciendo, porque yo
en mi infancia no he tenido, en la que trabajo, ¿vale? No he tenido la posibilidad de poder divertirme porque eran las situaciones y mi padre pues decía que había que sacarlo. Y nada, yo agradecidísimo de lo que me enseñó mi padre, pero yo no quería eso para mi hijo. Yo quería que mi hijo disfrutara lo que yo no había podido disfrutar. Claro, es que hay que entender los contextos, ¿no? Imagino que tu infancia coincidió con plena época franquista. Claro. Entonces, al final, ahí las preferencias, las posibilidades eran otras. Ni mejor ni peor, diferentes. Diferentes. Y siempre el trabajo como el denominado común de lo que había que hacer en casa, ¿no? Desde bien pequeño. Obligaciones. Y ayudar en la casa, que al final son valores que traídos al presente te pueden dar mucho, pero ahora mismo hay que ver más cosas, pues deporte, cultura, su parte de diversión, para tener una vida plena. La propuesta que yo le hago es que él disfrute de lo que quiere hacer, que era jugar fútbol sala, dentro de lo que no era ni muy bueno, pero tampoco muy malo, o sea que se defendía, y entonces pues yo le di toda la libertad para que disfrutara, y estuvo disfrutando hasta los 27, 28 años, hasta que nosotros ascendemos, ¿entiendes? Y ya ahí le dije, bueno, es que estaba jugando en el Él jugaba en el primer equipo hasta esa edad, ¿no? Hasta que a lo mejor ascendió el equipo a segunda. Ya hablaremos de los ascensos que hemos pasado desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿no? Bueno, pues ya todos nuestros oyentes pueden un poco situarse. Tu vinculación con el fútbol sala, cómo se inicia, y nos vamos a un año más reciente, un año clave en el podcast, que es el año 2012, donde por la decadencia del Club Polideportivo Ejido de Fútbol 11, el Poli de toda la vida, ese que le ganó al Villarreal, ese que jugó en segunda división muchos años. No los polis que hay ahora mismo, que ya cualquiera es poli. Cualquiera ya que se pone la medalla de poli, ¿no? El Poli 1969, mire, el Poli Club de Fútbol. No. Poli hubo uno que por desgracia en el 2012 desaparece por la gestión buena o mala. Yo ahí ni entro ni salgo, si digo que desde fuera se ve de una manera y desde dentro se ve de otra manera, ¿vale? Porque al final todo el mundo puede opinar de que el presidente en su día no sé qué se hiciera, pero hay que estar ahí y gestionar un club profesional como era el Poli Ejido en segunda división, y con su alto y con sus bajas. Claro. Al final, tu experiencia es la más válida porque has estado vinculado a divisiones muy altas del fútbol y del fútbol sala, y la gestión de patrocinadores, jugadores, entrenadores, afición, es difícil. De eso vamos a hablarlo, ¿no? Pero al final, la decadencia del Polideportivo Ejido, desaparece el club, y en el año 2012 ocurre algo en el que todo te lleva a que la gestión de ese equipo recaiga en lo que la dirección del fútbol sala, ¿no? Explica un poco cómo ocurre esta transición. Mira, desaparece el Poli Ejido, y empiezan ya a oírse gritos de sirena, que si va a venir en la escuela de Milán, que si va a venir no sé quién, que si va a venir el otro, y al final yo en aquellos entonces gestionaba el bar del club de tenis, y allí me encuentro un fin de semana a Juan Medina. Y empezamos a hablar pues, de fútbol, de cómo lo que había pasado, que ya había desaparecido, y de la gestión que nosotros estamos haciendo del fútbol sala. Vale. ¿No? Vamos a ponerle nombre y apellido a los actores que vayan apareciendo en la entrevista. Juan Medina es un empresario del Ejido, tiene una empresa de automatismo, de herraje del Poniente, es un hombre activo empresarialmente hablando, y muy vinculado de muy joven al fútbol, que también es una de sus pasiones, también las de su hijo, etcétera. Porque en aquel entonces él tenía un niño, su hijo menor, que jugaba en el Poliegido, en la base del Poliegido, y tenía a Juanma, que es árbitro ahora mismo, está pitando, entonces estaba vinculado al deporte. ¿Vale? Pues allí coincide de que empezamos a hablar, no sé qué, y me tira una primera china como diciendo, oye, echa una mano en el fútbol, ¿no? Y yo digo, yo te digo que es fácil. Haciendo las cosas bien, yo te digo que se puede hacer las cosas y hacerlas bien. Y no es tan difícil gestionar y llevar un de estos, ¿vale? Teniendo un respaldo de una buena gente detrás, directivos, que son los que al final te hacen ser fuerte o no fuerte, ¿entiendes? Si tú lo quieres llevar solo, no lo vas a llevar. Pero si tú tienes un respaldo detrás de 8, 9, 10 personas que son los que realmente te van a mover, al final esto va a salir. Necesita un equipo. Exactamente. Pues ahí se queda la conversación.
no sé si sería eso, el día 4, el día 5 de agosto, y el día 8, sí. el día 8 de agosto, pues recibo una llamada de Juan Medina. ¿En qué año estamos hablando? ¿Año 2012? 2012. Bien, 8 de agosto de 2012 recibo una llamada. De Juan Medina diciéndome que dónde estoy y que si me puedo hacer caso una vez. Vale. Digo, ¿para qué? Dije, vente para acá y aquí hablamos. Pues bueno, pues yo me voy para allá y cuando llego allí me encuentro que está Juan Medina con Francisco Perenzuela, más conocido como Paco el Lobo, y con Paco Medina, que es el gestor del bar ahora mismo del estadio. Vale. Y ellos me proponen la posibilidad de que el fútbol sala absorba, entiendo, una sección, cree una sección de fútbol y que todos esos niños que entonces estaban huérfanos de equipo, claro, de porque club, realmente el drama no es que nos quedemos sin primer equipo de fútbol, claro, 11. El drama es toda la cantera, claro, que se queda sin equipo. 500 niños, que estamos hablando de mucha gente. Mucha gente. Y todos esos niños, ¿dónde juegan? En el Ejido. Claro, entonces, igual que ahora, podemos decir que sería mucho más fácil porque ahora están las Norias, está el Barelma, está el Murgi, está el Almenimá, está el Ejido Club de Fútbol. Hay muchas alternativas, entonces no había alternativa. Entonces, pues decidimos, yo le digo, tiramos para adelante, yo llamo a mi directiva de Fútbol Sala y digo, oye, mira, tenemos... Claro, te hacen como una encerrona. Tú no sabías que iban a estar toda esa gente allí. Entonces te encuentras en esa situación de decir, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para adelante o no tiramos para adelante? Entonces yo llamo yo desde el principio dije, yo no quiero que haya ningún problema, porque yo sabía el apoyo que yo tenía con mi directiva de Fútbol Sala, de atrás, pero primero yo lo tengo que consultar. Hago una llamada y lo consulto y me dije que sí, que para adelante. El día 10 estamos en una convocatoria que hicimos en el auditorio de Ejido, en la sala de abajo. ¿El día de agosto? El día de agosto. El día de 2 agosto días después. Hace una convocatoria de prensa en la sala, digamos, subterránea o inferior del auditorio de Ejido. Y allí, ante un montón de gente, anunciáis lo que vaya a hacer. Que ya allí ya había una serie de gente también, de gente de fútbol, como Eulogio, como Ángel Becerra, Ángel, pero el que está ahora en el Ángel Mateo, sí, creo que es como se llama él, y una serie de gente que queríamos tirar para adelante. Yo, ¿qué hice? Pues que rodeamos un poco de gente de fútbol, porque Eulogio, Ángel Mateo, Ángel Becerra vienen de fútbol, y un poco de lo que quedaba del club anterior, ¿no? Del club anterior. No del club anterior. Sino gente Becerra, vinculada al fútbol. Exactamente. Ángel Becerra estaba en Sevilla, o sea que ya no estaba vinculado aquí. Entonces, pues... Ángel Becerra, para que lo sepa la gente, fue el que me dio el gol, jugador de fútbol del Poli, que metió un gol que le valió para el ascenso a segunda división. Exactamente. Casi nada. Entonces, bueno, resulta que en esa rueda de prensa pues anunciáis que os vais a quedar con la gestión del club. Todavía no se sabía que se iba a llamar Club Deportivo Ejido 2012, ¿no? Ya habíamos creado un poco que se iba a llamar Club Deportivo Ejido. Vale. ¿Y qué pasa? Ni más ni menos. ¿Y qué pasa con el nombre? Pues el nombre, lo que pasa es que cuando vamos a escribirlo en la federación, resulta que ese nombre ya coincide con un equipo que se llama Club Deportivo Ejido, que es de León, ¿vale? Entonces, allí había que hacer la gestión de ponerle un nombre añadido, y como fue en el 2012, pues el que estuvo haciendo la gestión, pues le ponemos Club Deportivo Ejido 2012, y por eso le puso así, no por otra cosa, ¿entiendes? Vale. Y nada, pues ya pues empezamos ahí. ¿Y cómo es eso de inicio? En esa misma reunión, en los que nos dio mucha fuerza para que la gente que estaba allí y creyera en nosotros y tiramos para adelante, fue el presidente de la Federación Almeriense, Martín Doblado. Martín Doblado. Sí, fue el que, porque allí pues, unos decían que había que hacer una fundación, otros que no aquí. Mira, aquí el único equipo que ha escrito ya los equipos y los tiene ya para poder empezar a competir, ¿entiendes? A hacer las fichas es Club Deportivo Ejido 2012. Lo demás ahora mismo no hay nada. Y entonces la gente pues se volcó con nosotros, y es cierto que nada, en menos de una semana y media, ya tenemos el primer equipo para poder competir, el senior, más todas las bases completas. O sea que muy contento. Ahí estaba también el entrenador, que ahora es director deportivo, director del Instituto Municipal de Deportes, Lirola, José Lirola, sí, que fue el primer entrenador que nosotros tuvimos en la sección de fútbol 11. El primer entrenador del Club Deportivo Ejido 2012 fue José Lirola, que es el actual director del IMD, ¿no? IMD. Vale.
Y comenzáis esta andadura. Tú, como recordemos, no nos olvidemos del fútbol sala, que estás como presidente de los dos clubes. Sí, de los dos clubes. Del club de Ejido Futsal y del 2012 de Fútbol 11. Y del año 2012 al 2015, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una serie de jugamos el primer año no conseguimos la liga, aunque estuvimos muy cerca, pero el siguiente año, en un cumpleaños en el Nacional, se viene a hablar conmigo el presidente del Berja, que era Chu, seguirá siendo Chu, y Javi Fernández, el licenciado. Yo a ese le pongo el licenciado, porque una vez era el licenciado, ¿entiendes? Para lo bueno era el licenciado. Y para todo el desastre que ha armado, ¿entiendes? Decía que era el bombero, ¿sabes? Y los únicos bomberos que había ahí eran otras personas que no se llaman Javi Fernández, ¿sabes? Pero bueno, no voy a entrar más en ese tema porque al final... Pero ahí sale... Javi Fernández estaba vinculado al Berja. Y nos propone... a mí la propuesta que me hacen es que ellos habían ascendido ese año, estaban en una categoría por encima del que estábamos nosotros, que es donde nosotros queríamos estar, pero que ellos veían que nosotros éramos un Ferrari en evolución y que ellos no iban a poder competir porque por la economía y que no sé qué. Entonces, claro, vosotros mantenéis prácticamente casi toda la cantera que tenía el club anteriormente. ¿Con cuántos niños estabais gestionando vosotros? Estamos hablando entre fútbol y fútbol sala 500, 600 niños. Entre fútbol y fútbol sala casi 600 niños. Sí. Pues entonces al final... Maestro, cuando nos lo propone, nosotros lo vemos bien, porque al final estamos... mi lema siempre era que vamos a unificar el fútbol en el poniente. Yo quería, y así lo hicimos, cuando hicimos fidelidad con Berja. Yo estuve hablando con Dalía, estuve hablando con Valerma, estuve hablando con las Norias, pero nada, ninguno quería, porque Dalía decía que ellos no iban a estar por debajo de Berja, mucho ego, ¿entiendes? Entonces, en el fútbol, pues seguimos con esa línea, ¿vale? Y el primer año... Claro, a vosotros, para que lo sepa la gente, a ellos les interesaba vuestra infraestructura, niños, entrenadores y organización, y a vosotros os interesaba el poder ya acceder directamente a la categoría previa que había antes de tercera división, que era la que disputaba el Berja. Exactamente. Entonces al final es como un win-to-win, ¿no? Sí. Ambos ganan, y nos unimos y podemos unificar ahí. Claro, ellos también tenían una serie de factores que ellos podían, jugadores de ellos podían jugar con nosotros, ¿entiendes? Si nos faltaba, ellos le promocionaban mucho más el Berja. O sea, al final, yo creo que hicimos una muy buena gestión, ¿entiendes? En separar las dos bandas, ¿vale? Sí. Ese año ya empezamos a competir. El tercer partido, creo que fue, o el cuarto partido, jugamos con Guadix. Y lo recuerdo así porque... En el año 2016, ¿no? Sí, más o menos sería. Es que los años, como hablamos con temporada 2016, sí, 2017... 15-16. Digamos que en 2015 se efectúa esa unión, esa fusión entre los dos clubes, y comentabas la anécdota de Guadix. Sí, porque resulta que viene el presidente del Guadix y el tercer o cuarto partido que jugamos en Liga me dice que está interesado en los 3 puntos. Que si podemos perder... Pero ¿cómo interesaba? A ver. Pues viene a ofrecerme un dinero, ¿vale? Porque para que se lo ofreciera a los jugadores, para que se dejaran perder, ¿vale? Porque ellos decían que querían subir de categoría ese año y que estaban interesados en sumar todos los puntos posibles lo antes posible. A ver, es que a mí no me gustaría pasar, digamos, normalizando esto, porque claro, hay muchas cosas que se exceden de lo extradeportivo, digamos, ¿no? Esta es una de ellas. Y yo automáticamente digo que lo siento mucho, pero a mí los puntos, yo estoy acostumbrado que se ganan en el campo. En el campo, ¿entiendes? Y conmigo no venga esta historia, porque es que ni me lo... Nada, ni lo propuse. Ni lo insinúe. Y luego, mira qué coincidencia que ese año nosotros ascendemos en Guadix. Toma ya, vaya patá. O sea, vamos a Guadix y allí le ganamos al Guadix y allí mismo celebremos el ascenso, ¿entiendes?, a Segunda División B. Claro, ahí estabais en tercera y ascendéis a Segunda División B. Contra el Guadix, que quería ascender... ¿Cómo lo llamas tú? Con pasta, con bichito. Con bichito. Vale. Con bichito. Perfecto. ¿Sabes? Pues luego coincide que, bueno, pues esa temporada ya traemos a Alberto González,
¿entiendes? Vale. Viene como para fortalecer. Ahora, esto le va a sonar a la gente. Alberto González es el entrenador Del de un Albacete. equipo que en Copa del Rey le dio hasta el ganó cielo a la boca al Madrid. Y estuvo a punto al Barcelona. Entrenador del Albacete, o sea, Exactamente. malagueño, ¿no? De Malagueño, origen sí, malagueño. un pueblo de Y que de pasó Málaga. por las filas del club como entrenador y que ha ido escalando y fíjate Albacete Hasta dónde llegó. hasta dónde llegó. Te voy a contar lo que, porque a él seguro que no le va a importar que lo diga, porque además es íntimo amigo mío, no hay problema. Nosotros lo firmamos, bueno, lo firma en aquello entonces el director general, ¿entiendes? Y el licenciado, como yo le digo, era Barra bombero. barra bombero, ¿vale? Pues firma, ¿entiendes? Y nos reunimos en Belja con Alberto González. Vale. Y lo vemos un tío muy coherente. Nos dijo lo que iba a cobrar. Es que quería cobrar 1.000 euros, pero que como sabía con la situación del club, que iba a cobrar 500 euros por ser entrenador y 500 euros por trabajar en la oficina del club. Gastos, o sea, cuestiones de administración. Y para ayudarnos Y eso, a que el club un fuera ahorro para vosotros, un no tenéis ahorro que tener. Imagínate. Y luego casa compartida. Así es como viene Alberto González, ¿entiendes? Ha elegido. Y cómo empieza Alberto González su andadura en el fútbol, ¿entiendes? Semiprofesional, o como lo queramos llamar, porque él venía también de las bases, había estado en las bases del Málaga y del Betis, creo. Como entrenador. Pero la verdad que como persona es un 10 y como entrenador para mí un 12. O sea, tremendo. Trabajador nato, y entonces pues ahí empieza todo. Cuando cerramos Alberto, una persona que venía conmigo, como toda la gestión, toda esa lo hizo Javi Fernández, y es verdad que entonces lo estaba haciendo muy bien para luego hacer lo que la leche que hizo, ¿sabes? Pero bueno, en aquellos instantes lo estaba haciendo muy bien. Pues el que venía conmigo, que era Juan Medina, viniendo para abajo, me dice: lo mejor que hemos podido hacer es meter a Javi Fernández con nosotros, pero ese mismo no echará. Ya lo vislumbraba. Ya lo vislumbraba. Fíjate que te estoy hablando, fíjate hasta dónde. Y yo dije: Juan, no te preocupes, el tío. Oye, ¿qué visión o suerte tú también para rodearte de gente con ese olfato para la gestión y tal, ¿no? Juan es un crack, te lo digo yo. Es un crack, ¿no? Es un tío que para lo que haga falta y como haga falta, sin problema. Un tío que me ha apoyado muchísimo, ¿entiendes? Igual que Tuli, igual que Magui, igual que Acuye, igual que Tite, te podía decir una lista innumerable, ¿entiendes? Diego, todos los que han estado conmigo, porque la verdad es que yo me he sentido muy, muy fuerte, pero ha sido por ellos. Vale. No porque yo decida. Yo siempre decía que yo podía decidir, pero la opinión la tenían ellos, ¿entiendes? Y luego, pues, ya te digo, empezamos con el fútbol. Y ya, pues, en esa época, pues, ascendemos con un equipo que ascendimos con 60.000 euros. El equipo de fútbol 11. Sí, el equipo que asciende y que se mantiene. En la victoria contra el Guadí. Contra el Guadí no cobraba nadie. Ah, eso era previo. Ahí nada, ahí el único que los 2 primeros años no cobraba nadie, o sea, nadie, ya te digo, nadie. Y el tercer año... el segundo año o el tercero, no recuerdo, viene una empresa que es Cristian de Frío Guerrero. Ajá. Y me dice que quiere ser patrocinador del equipo, quiere que lleve su nombre en la camiseta y que aportaría 50 euros por partido ganado a los jugadores y 20 por partido empatado. Yo a cada jugador le daría esa cantidad de dinero como prima o estímulo. Después de cada partido, él llegaría y le daría eso como prima o como estímulo para que ellos jugaran. Yo le digo que me parece de puta madre, pero que eso tenía que ser un tema a 3 bandas. O sea, yo me reuní con cada jugador, Cristian en un lado, el jugador y yo, y yo decía: el que te va a dar los 50 euros es este hombre. O sea, que si firma que va a jugar en el Club Deportivo Ejido, si este hombre no te da los 50 euros, no venga al club, porque el club ya te dice que no te lo puede dar, ¿entiendes? Pero si hay una empresa que te lo gestiona y te da 50 y 20 por empatar, perfecto. ¿Tú quieres firmar? Sí. Y te firmaron todo, sin problema. Todo a sabiendas de que si tenían que reclamar algo, había que reclamarlo al empresario. Al empresario que había aportado esa cantidad. Que te voy a contar también un detalle. Vamos a jugar un partido a Jaén, a un pueblo de Jaén, no me acuerdo qué pueblo era, un pueblo chiquitillo.
Y resulta que había coincidencia con las camisetas. De Árbitros, color. De color. Vale. Los árbitros nos dicen que tenemos que buscar una alternativa y nosotros, si no teníamos más que una equipación, no había alternativa. ¿Entiendes? Entonces, ese equipo nos dejó su segunda equipación. Vale. Y jugamos con la segunda equipación de ellos. Ese partido que ganemos no lo pagó el patrocinador, lo tuve que pagar yo, ¿vale? Porque decía que no llevaba, que en esa Claro, que no llevaba había su publicidad. Que en parte tiene razón, Vicente. Toda la razón del mundo, sí, pero coño, Pero bueno, hostia, es un feo, es un feo. Es un feo, coño. Pero bueno, pasó, no pasa nada. Y luego ya te digo, Anécdota. Vale, entonces, no quiero que el fútbol 11 le quite mucho protagonismo al fútbol sala, porque al final, fíjate, el cupón este que tenemos aquí es porque el equipo ha ascendido finalmente a primera división. Entonces, quiero comentar algunas cosas interesantes antes de ir de lleno al fútbol sala. Perfecto. Porque aparece una figura de un hombre que Pierre va a ser Mévy. protagonista durante un par de años en El Ejido. Pierre Mévy, un francés que se interesa por las condiciones que tiene el Club Deportivo Ejido 2012 y quiere ser él el dueño del club. Sí. Entonces, ¿cómo se hace ese acercamiento y qué ocurre? Porque ya le vamos a dar un equipo en segunda B. Ese acercamiento se establece con un periodista del Sport de Barcelona. O sea, a mí me llama... El periódico de Sport, sí, el Medio Sport. Un Medio Sport de Barcelona me llama, era periodista, que tiene una persona interesada en quedarse con la gestión de eso. ¿Por qué? Porque al final había que buscar mucho dinero para poder gestionar ya un equipo en segunda división. Vale. En segunda división B. ¿Vale? Nosotros pues, nos costaba llegar y se ofrece a que viene y que se queda con la gestión y que llevaría la sección de fútbol sala y de fútbol, él gestionaría la sección de fútbol y yo gestionaría la gestión de fútbol sala, siempre unido de las manos, con nuestra propia opinión, pero siempre unido de las manos. Vale. Lo vimos bien. El primer año que nos mantenemos en el décimo lugar, o sea, de puta madre. Más o menos mitad de tabla o mitad baja, tabla, digamos. Sí, pero lo mantenemos bien. Con un presupuesto muy 60.000 euros. Que para segunda vez, 60.000 euros se quedaba escaso. Era nada. Eso era, si es que la mitad de los jugadores, Armonio, te puedo decir, por decirte uno, ¿entiendes? Lo teníamos trabajando empezó en Sotrafa. Y ahí estaba trabajando para... La gran mayoría tenían que compaginar trabajo con fútbol. Vale. Y nada, pues el segundo año es cuando... Segundo año estamos a lo mejor 2018. 2018. Temporada 17-18, por ahí. Sí. Ahí es ya cuando Pierre dice que quiere pegar un brinco y que quiere saltar a la esa. Y yo digo, si el fútbol quiere saltar, fútbol sala también tiene que ir de la mano. Si no, ya te digo yo que ni mi hijita. ¿Entiendes? Él me dice que sí, que va a hacer una apuesta y que vamos a tirar para adelante. La apuesta, luego te contaré por dónde venía, porque al final nosotros teníamos en aquello entonces, no sé si 35, 40, 50.000 euros de presupuesto el fútbol sala. Y era subir el fútbol sala a 80 y el fútbol, pues subirlo de 200 y pico que tenía a 400, ¿vale? Con la idea de ascender, el ascenso. Nosotros ya pensábamos Se en el plantea ascenso. un proyecto en el año 2018 con Pierre Mévy como principal gestor, ¿no? De la mano de Fútbol 11 y Fútbol Sala para ascender ambos equipos. Sí. Que para que se sitúe la gente, el Fútbol 11 estaba en segunda B y quería subir a segunda. Y el Fútbol Sala estaba en segunda división. Segunda división. En segunda B. Segunda B. Y quería subir a primera. A segunda B. A segunda división. Quería subir a primera, pero más tarde. Sí, un poco más tarde. A segunda división. Sí. ¿Y entonces qué pasa ahí? Pues lo que pasa es sale rana, ¿no? Que al final me acuerdo de toda la vida que fue un partido contra la Almería. Perdemos 2-0 con la Almería en diciembre. El Almería que está ahora en segunda. Sí, el Almería que está ahora en segunda. Vale. Perdemos 2-0 con ellos. Y los 14 o 15 que estaban en las redes, que estaban siempre las que picando, intentan convencer a Pierre de que eche a Alberto González. Cuando a mí me dice, después de perder, que se viene conmigo para elegido, me dice que va a echar a Alberto González, digo, te va a equivocar. El entrenador. Yo creo que no. Yo creo que te está equivocando
Y no, es que fíjate que tengo mucha presión olvídate de la presión. Si vamos 2 puntos por encima con respecto al año pasado. O sea, y te estás quejando. O sea, has perdido con la Almería, no pasa nada. Si habrá partidos donde tengas que ganar y perder, ¿vale? Era un aspecto más emocional del perder el derbi provincial que realmente cómo estaba yendo el equipo la temporada. Y luego una presión sobre esos 15 o 20 que estaban escribiendo en las redes y no sé qué cuánto, que al final, fíjate, ¿vale? Pues bueno, con todo eso lo convenzo, nos vamos al kiosco y estuvimos reunidos hasta las 10:30 de la noche. Cuando salimos de allí, Alberto González no estaba cesado. O sea, yo lo convenzo. Lo salvaste, digamos, entre comillas. Alberto, Pierre, que con Alberto no desciende. Y luego un tío que no, bueno, total, que lo convenzo. Pero, ¿cuál mi sorpresa? Que al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, me llama y dice, mira, que está hablando con los capitanes, ¿vale? Y que Alberto González lo destituyo. Digo, pues será tu encierro. O sea, se lo advertí, ¿sabes? Y bueno, pues así fue. O sea, terminó esa campaña. Descendió. Con un caos, ¿no? ¿Entiendes? Porque ya firmó a 3 entrenadores, ninguno desciende. Vamos a empezar la temporada 18-19. No, sí, 19-20. ¿Vale? Antes de la pandemia. Sí. Y con el equipo descendido a tercera división, ¿vale? Nos encontramos que Pierre desaparece. Desaparece. Sí. A ver, vamos a comentar un poco el perfil de Pierre. Es un francés que viene un poco como con aire de magnate, ¿no? Sí. Y el equipo desciende. Pero ojo, que se gasta, en los 2 años que está aquí Pierre, se gasta por las cuentas del club 1.900.000 euros. 1.900.000 euros, casi 2 millones de euros. Sí, se gasta Pierre Medi con una cosa que es que Javi Fernández, ese 1.900.000 euros que aportaba al club para pagar, ¿entiendes? Y para fichaje y para financiar, pues Javi Fernández se lo firmaba como préstamo al club. Aceptaba Javi Fernández, que era gestor del club, que Pierre Medi daba ese dinero como préstamo al club. Pierre Medi ya sabiendo que en algún momento eso lo iba a querer de vuelta. Quería asegurarse. ¿Por qué? Porque luego ya, cuando desaparece Pierre y deja una deuda de 390.000 euros, ¿vale? Pues ahí ya sería la de Dios, imagínate. O sea, tú tienes ya un presupuesto de fútbol sala y un presupuesto de fútbol que está ya empezando, es como ahora que hemos terminado campaña, pero ya estamos empezando la siguiente. Claro. Con lo cual te encuentras con un vacío tremendo y en esos instantes, en esos días, recibimos una llamada de Pierre diciendo que no iba a denunciar al club porque le debe 1.900.000 euros. Y nosotros quedamos sorprendidos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sabíais que eso lo del préstamo se estaba haciendo. No sabíais que eso se estaba haciendo de esa manera. Nada, está dando dinero. Ingreso, pues ya está, pues listo. ¿Vale? Pero yo ahí tengo un contacto muy bueno, que era el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Lozano, y él me pone en contacto con el abogado de la Federación. A raíz de que el equipo desciende en la temporada 2018-19, Pierre se quiere quitar de medio y quiere recuperar ese dinero que ha dado. Sí. Y os da a vosotros un papelón para que tengáis que afrontar la siguiente temporada con toda esa deuda. Sí. Entonces tú ya empiezas a buscar soluciones. Donde eres un maestro. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues este abogado. Pernía, que es el abogado de la Federación, o era entonces el abogado de la Federación, nos pone en contacto con un abogado de Motril, que es especialista en temas deportivos. Vale. Ahí nos metemos Javi Fernández, Juan Medina y yo, hablas con él, ya íbamos respaldados por el presidente de la Federación, le explicamos el caso y nos dice: esto lo tenéis perdido. Que os olvidéis de mantener al Club Deportivo Ejido 2012. Esto lo tenéis perdido. Esto lo tenéis perdido porque este hombre, Javier Fernández, ha firmado como préstamo al club. Y este hombre está pidiendo los préstamos que ha hecho al club, que los quiere en la mano. ¿Vale? Entonces, ahí hay un gran problema. La tesitura que nos pone este hombre es que o desciende el club y desaparece el club y se queda ahí, ¿entiendes? Ahora que le pida deuda a alguien que no está, ¿vale? O, a ver qué podemos hacer, porque lo único malo o peor para mí es que arrastraba el fútbol sala.
estaba vinculado al fútbol sala. Exactamente. Estabais ya en El segunda club era B y tal. uno en sí y estamos vinculados y con la iniciativa de intentar meternos en segunda división. ¿Vale? Claro, si a ti te pilla a lo mejor que no están vinculados, pues más fácil. Porque fácil. los del fútbol 11 No, aprieten, digamos, entre comillas. Lo que pasó, o sea, yo hablo, al decirme eso, me dice, hay una posibilidad que es que en la provincia haya un club que haya participado en segunda división y que ese club absolva el Ejido Fútbol Sala, ¿vale? Y que nosotros ya, una vez que la absolvido, mantenéis la categoría y el fútbol se desvincula del fútbol sala. ¿Por qué? Porque un equipo de fútbol sala se hace con la gestión y el ese del fútbol. Y ahí tenemos suerte porque Miguel Bulgarola, que está trabajando con nosotros, era propietario. Él tenía un club que había participado en segunda B y que ya no estaba activo, digamos. Y no estaba activo, que era Bayana. Vale. ¿Entiendes? Entonces, hacemos toda la gestión para cambiar a marcha forzada, rápido, porque hay que empezar la temporada. Digo, había que empezar y te estoy hablando en 3 días, ¿eh? O sea, así. Una vez que lo hemos cambiado, que yo ya tengo seguro que el fútbol sala no va a desaparecer con ningún caso, ¿vale? Pues llamamos a Pierre. ¿Cómo es esa llamada? Muy sencillo. Yo lo llamo. Oye, Pierre, mira, que al remate hemos decidido que el club va a desaparecer. Con lo cual, lo que nos estás pidiendo te lo va a tragar porque la gestión de todo eso no la hemos hecho nosotros, estabas tú gestionándolo. Tú como presidente, como tillero, tú lo querías hacer todo. Y esa es una pérdida que tú has hecho. ¿Qué es lo que pasa ahí ya? Que él nos dice que qué menos que recuperar lo que es, supuestamente decía que había puesto, 200 y pico mil euros. Y dice, hacemos un papel, firmamos un papel, que cuando vosotros ascendáis a segunda división de fútbol, imagínate qué locura, ¿sabes? Con los derechos de televisión se le pagaba invertido, ¿vale? digamos. Vale, pues así se queda, ¿vale? Y entonces ya ahí es cuando te enteras que Pierre tenía un tercero. Ahí es cuando os dais cuenta que Pierre tenía un tercero que le había vendido una moto. O sea, había llegado a ese tercero, que tiene mucho dinero, que es presidente de un club de primera división, de Italia, y que le dice que tiene un club en España, segunda división B, ¿vale? A costo cero. O sea, Pierre viene aquí a costo cero. La única gestión que he asumido es que en el segundo año nosotros firmamos a 3 jugadores en diciembre que costaban 24.000 euros. Si nos manteníamos en ese año en la segunda división B, asumían los 24.000 euros de esos jugadores, como así fue, ¿entiendes? Pero lo demás fue costo cero. Vamos, claro, que Pierre había sido un títere de este tercero. Bueno, un títere no. Pierre viene aquí a intentar sacar. A hacer negocio, a intentar sacar. ¿Por qué? Porque viene a hablar con este hombre, y dice, mira, tengo un club en el Ejido, segunda división B, costo cero, instalaciones Champions, aparte de instalaciones Champions, ¿vale? Tiene una sección de fútbol sala con instalaciones Champions y que la intención es subir los 2 equipos a segunda división. ¿Qué pasa? Que en aquello entonces subía el equipo de fútbol a segunda división, era que la federación te daba 6 millones de euros. Ahí estaba el negocio. Claro. O sea, este tercero le propone que se gaste 2 millones de euros en ascender a ese equipo que no le cuesta nada, ¿entiendes? No es costo cero, que si tuviera que comprar el club de recogido, luego le puso precio pie, porque vinieron a comprarlo y él le puso de precio 2,5 millones a la gestión del club de recogido en segunda vez, ¿vale? Con lo cual ya nos enteramos que el club tenía, cuando lo compra cero, pero él le pone precio y lo quiere vender. Claro, que ese club vale 2,5 millones, ¿vale? Este tercero, pues cuando llega el tema de que en 2 años ha puesto 1.900.000 euros y el equipo desciende, pues la deuda que le quedó por poner 391 la asume otra vez el fútbol sala. Otra vez Juan Medina, la directiva de fútbol sala, y yo asumimos ese riesgo de coger el club con 391.000 euros de deuda y empezar a gestionarlo porque el club tenía que seguir. Entonces, ahí... Claro, Pierre ya desaparece. Total. Y vosotros volvéis a gestionar el club con esa deuda
y vuelve a ascender, que es la, Sí, pero que es la te voy a clave. contar una cosa que te va a gustar. Pierre había firmado ya a un entrenador, Cabello, Vale, ¿vale? Que nosotros ascendemos con Cabello, ¿entiendes? vale. Cabello, la verdad, que se portó de fábula, de fábula. Te lo digo porque desde el primer momento nosotros teníamos un hombre que se había interesado por el club y cuando Pierre lo deja tirado, cogemos yo le digo a Cabello, lo siento mucho, tú tendrás lo que quieras firmado, pero yo no te puedo pagar a ti como entrenador 22.000 euros, 23.000 euros. No podemos. O sea, si hay una deuda de 391, ¿cómo voy a asumir yo lo que tú has firmado? Dice, mira, yo voy a echar una mano en todo lo que pueda, ¿vale? Yo quiero estar en el proyecto y se une a nosotros un viaje que hicimos una noche, estando reunidos, digo, se me cruza la luz y digo, coño, si fulano quería quedarse con el club, vamos a ir y nos vamos a Olula. Esa noche nos vamos a Olula y nos reunimos con un tercero, ¿sabes? Que a ver si quería. El hombre empieza que bueno, estoy interesado, ¿no? ¿Qué? Pero al final de ahí no sale nada. Vale. Y viniendo para acá, yo le digo a Cabello, venía Juan Medina, Cabello y yo. Mira, tenemos un problema. Que es que te sigo diciendo, el club vamos a intentar tirar con 391.000 euros, pero si te tengo que pagar ya a ti como ficha 22.000 o 23.000 euros más, Sí, es sí, que como es una una locura, pelota que es no... una pelota, ¿entiendes? Y me dice, Vicente, por mí no te preocupes, yo, ¿entiendes? Voy a cobrar ese dinero, pero yo te voy a traer a ti 5 futbolistas a costo cero. O sea, con lo cual, si tú esos 5 futbolistas que yo te voy a traer del Málaga, lo trajo del Málaga B, ¿entiendes? A costo cero, pues ya no son 23, ya serán 8 o 9 lo que tú Ya. y digo, perfecto, si lo haces así, y así lo hizo. Vale. Así lo hizo. Y entonces tenemos Temporada la suerte. 2020. 2020, en la pandemia. eh, La eh, temporada de la pandemia. Vale. Juega fase de ascenso. La fase de ascenso es que, como íbamos a Isla esta, se jugó un playoff de ascenso en el Marbella Center, en fútbol, y nosotros coincidió que el mismo día jugábamos en la fase de ascenso en el pabellón de Elegido. ¿Qué dices? Mismo día. O sea, el mismo día, Sí. en el año 2020, juegan el partido de ascenso, el fútbol 11, para ascender a segunda B. A segunda B, de tercera a segunda B. Claro, y el equipo de fútbol sala de segunda B a segunda. A segunda. Y los dos ganan. Y las dos ganan. Ahí, ahí ya estaba, en eso entonces, ya estaba también, allá había aparecido la figura del argentino putifino. ¿Entiendes? Yo digo así porque hay que comprarlos por lo que valen y venderlos por lo que ellos dicen que valen. ¿Entiendes? No todo el mundo son así, porque me han demostrado, ¿entiendes? 4 argentinos que tengo este año en plantilla, de que me he equivocado. Yo tenía una estereotipo, una opinión de ellos y estos me la han echado abajo. O sea, son tíos de puta madre. Pero en ese caso aparece Alejandro Bouza. En el año 2020 el equipo va súper bien, entrenador Cabello, jugáis fase de ascenso, el equipo de fútbol 11 asciende coincidiendo el mismo día que asciende el fútbol sala, y ahí tuve la oportunidad de que Alejandro Bouza, un empresario, representante de jugadores argentino, quiere tomar la presidencia del club, y tú, entre comillas, lo ves como tu oportunidad de desvincularte del fútbol 11 porque tú ya quieres centrar tu proyecto de fútbol sala en ascender a primera división, sí, ¿no? Esa era la idea. ¿Y cómo es la entrada de Bouza en el club? Pues Bouza viene, bueno, en aquel entonces había varias empresas, varias gestores que querían quedarse con el club, porque lo que te digo, el Club Deportivo Ejido es muy apetecible, sobre todo porque tiene una instalación de Champions, porque al final, como decía la gente de Berca, que era un Ferrari en evolución, ¿vale? Y que detrás le respaldan 600 niños. Claro. Más escuelas municipales, entonces es muy apetecible, ¿vale? Entonces había dos, digamos que al final se quedaron 2 en la apuesta para que puedas quedarse con el club. Uno era una gente que decían que era de Iniesta, no sé qué, tal, los hombres venían y bien, pero el que más gana y el que más quería quedarse era Bouza, ¿vale? Bouza, llegamos a hablar con él, a hablar con los otros, desestimamos a los otros, avanzando en un poco, y nos quedamos con Bouza.
¿vale? Consideráis, con la información que tenéis, que es el más Que no es apto para que gestionara y llevara la gestión del fútbol para adelante, siempre unido con el fútbol sala. En aquello entonces, ¿entiendes? Ya sí es cierto, ¿vale?, que habíamos ascendido, pero habíamos ascendido fútbol y fútbol sala, pero la sección fútbol sala, por la mala gestión, por lo que te he contado antes de Pierre, ya no era Club Deportivo Ejido fútbol y fútbol sala, era Vallana unido al club, porque todas las cuentas, todos los pagos, todas esas, era todo unido, pero ya era una gestión de dos clubes con un nombre y otro. Vale. Eso te lo diré porque ahora cuando llegará a la conclusión de por qué nosotros nos separamos, vale, de fútbol sala definitivamente. Vale. Y es que Pierre, en esa semana previa que estaban los dos, que teníamos que tener sí o no, porque había que pagar y a ver que no sé qué, pues yo llamo a Pierre, llamo a Buza, sí, y digo, Alejandro, esto o trae los bichitos, y si no hay bichitos es dinero. Eso es. Si no hay bichitos, esto nosotros tenemos que hacer otra cosa, porque al final nosotros lo que no vamos a hacer es pecar de que la gente, nosotros nos vamos a quedar aquí. Y a mí que me enseñan que no he pagado a alguien, me jodería mucho. O sea, con lo cual, o vienes con los bichitos. Tú quieres saldar deudas, tener dinero para sanear. ¿Vale? Y entonces un poco lo pones contra la espalda y la pared porque vamos, que estamos en pleno verano, que la temporada va a empezar y necesitamos el dinero para comenzar. Ya. No, eso ya te estoy hablando de octubre. Vale. Octubre, noviembre, ¿sabes? Pues nada, pues Pierre me dice... Bouza me dice que no me preocupe, que esa semana hay dinero. ¿Vale? Porque se estaba haciendo el remolón. Bouza estaba intentando gestionar. Yo no digo el remolón, pero no llegaba. Me decía mañana y no llegaba. Decía mañana y no llegaba. Entonces le pusimos una fecha. Mira, si mañana viernes no está el dinero aquí, rompemos la relación y nos vamos con el otro. ¿Vale? Ese día me llama Alejandro y me dice, esta noche a las 9 estoy en el estadio con dinero. Digo, si es así, pues te esperamos esta noche. Si no es así, pues esa noche a las 9 quedamos con él y viene con 100.000 euros en 2 cajas de zapatos. ¿Frescos? Sí, frescos no, en billetes de 50. ¿Entiendes? ¿En caja de zapatos? En 2 cajas de zapatos chinos. Y me dice cómo hemos gestionado eso. ¿Vale? Te explica cómo lo ha conseguido. Sí. Es de un tercero que le paga una comisión a esto del 10% y que se queda con el club. ¿Entiendes? Entonces viene y empieza a gestionar el club ya como si fuera presidente, ¿entiendes? Porque yo digo, tú llevas el fútbol sala, yo llevo el fútbol sala, tú llevas el fútbol. Y terminamos campaña. Y ya teníamos que empezar campaña porque ya estábamos Uh-huh. ¿Qué pasa? Que vamos a Diputación. En Diputación había estipulado un dinero para el fútbol y fútbol sala que eran 60.000 euros, 30.000 para el fútbol sala y 30.000 para el fútbol. En aquello entonces, te estoy hablando, se portaron de puta madre, ¿vale? Que luego al final no nos lo da porque Alejandro decía que había que ingresar todo el dinero en la cuenta del fútbol. ¿Sí? Y yo dije que no, que la mitad en el fútbol y la mitad del fútbol sala. De los patrocinios, digamos, públicos. Yo tengo un presupuesto y yo tengo que cubrir mi presupuesto. Y lo que me sobre de mi presupuesto de la sección fútbol sala iría destinado al fútbol. Pero eso de que toda la gestión vaya a tu arca y luego yo empezar a pedir... No. Ya estabais viendo cosas raras, ¿no? Sí. De Bouza. Porque un poco que te traiga el dinero en caja de zapatos, eso como... Bueno, pero eso al final, escucha, en el fútbol te puedo contar 1000 anécdotas de cosas muy raras, ¿entiendes? Cosas que al final... Son turbias, ¿no? Son turbias, ¿entiendes? O sea, yo lo que he visto en el fútbol, por eso no lo quiero, ¿entiendes? No lo quiero. Por eso tu deporte es fútbol sala. Deporte de fútbol sala, mucho más sano, mucho más... Es otra historia. Hasta ahora, no sé lo que pasará en primera. Si en primera pasa, igual que ha pasado en el fútbol, lo mismo toma otra decisión. Pero ahora mismo, digamos que el fútbol sala es un deporte de familia. ¿Entiendes? Vale. Aunque sea ya profesional y lo que quieras, pero es otra historia. Sí. ¿Entiendes? Es otra historia. Un futbolista en fútbol, cualquier tuercebota, yo te puedo contar en aquella época... ¿Entiendes? Que el capitán, el portero que trajeron, 4.500 euros. ¿Entiendes? Y
más casas, más no sé qué, más historias. Y luego como eso, un montón de cosas que no lo he visto nunca bien. Ya, están con presupuestos desorbitados, pero al final un poco Sí. con los patrocinios televisivos, etcétera, pues la propia industria y la afición es lo que hace que el fútbol 11 pues esté Sí. respecto al segundo deporte muy por encima. El fútbol, ya te digo, cualquiera que tú le inviertas, le hables de fútbol, no igual que le hables de fútbol sala. Ya, No total, igual. distinto. Tienes que ir, en el fútbol lo tienen las puertas mucho más abiertas, en el fútbol tienes que ir intentando tú abrir las En el puertas. fútbol sala. ¿Entiendes? En el fútbol sala. Entonces, retomando lo de esta transición, ¿no? Del 2020 al 21, no sé si quieres comentar un poco esos 100.000 euros, cómo llegan o... Pues llegan como te dije, o sea, nosotros nos llegaban estábamos deseando que llegaran para llegar y empezar a pagarle a la gente que se le debía. Él consigue ese dinero, Él lo consigue, sí, de y alguna luego ya, manera, a y ya raíz está. de ahí, pues bueno, ya a raíz de ahí ya sí era a traer dinero a especies de ir ya por el banco. ¿Qué es lo que pasa? Que se mete la pandemia. Vale. Y la pandemia le pilla en Argentina, con lo cual no puede viajar a España. Imagínate lo que es hacer una gestión donde él debería estar aquí para poder ir liquidando y que no esté. Entonces se hace cargo ahí, el que movía los hilos, todo era Javi Fernández. Bombero. El bombero. Vale. Y entonces ya, pues, si quieres, Vicente, aparcamos el fútbol 11 Sí. porque ya todas las idas y venidas ya, y líos que ha nada, habido ¿qué se lo cosa? han gestionado a ellos, tú ya te desvinculas. Yo lo único sí que decía ahí, que le doy las gracias a esa persona, ¿vale? Por hacerme la jugada que me hizo, ¿vale? Y encontrarme con un presupuesto que yo ya tenía hecho, ¿entiendes? De 70, 80 mil euros para competir en segunda división, ¿vale? Pues encontrarme con un vacío que agradezco muy mucho a la empresa. Porque claro, tú cuentas con un presupuesto que al estar ahí con el fútbol 11 te lo quita. Se quita. Y tienes Yo que contaba empezar. con 60, 70 mil euros que viene de patrocinios que yo he buscado y que yo le dejo la cartera al fútbol, ¿vale? Y que ellos cuando ingresan, ¿entiendes? Pues dicen que es solamente para el fútbol. Se iba a contar uno que fue, el de Mave. Yo llamo a Piquito, digo, mira, Piquito, que nos pasa esto. Entonces él patrocinaba solo exclusivamente al femenino. Al femenino estaba en segunda división y costaba sobre 20, 25 mil euros. El MAVE daba sobre el 40%, el 50% del femenino, 8, 9 mil euros. Bueno, esos 8, 9 mil euros, cuando van a pedírselo a MAVE, porque dado también para el fútbol, pero le cogen todo el dinero. Entonces, cuando yo hablo con Piquito y le digo lo que ha pasado, dije, pero si yo he pagado esto y lo tienen ellos. Dije, espérate que no sé qué. Entonces le obligó a que ellos nos dieran ese dinero para el femenino. ¿Entiendes? Y como eso te puedo contar más de una vez, o sea, que no voy a entrar ya. Vale. Pero sí es cierto Pero que podía, a pesar de haber ya dado el dinero, obligarles a que cambiaran, digamos, el destino y que fuera para el fútbol sala, que era... Bueno, entre comillas. el único que fue ese. Los demás ya decía que no y que no. ¿Entiendes? Y ahí se quedó. Bueno, pues nosotros en cuestión de 5 días, pues nos tiramos a la calle como putas, ¿entiendes? Esto es la directiva de fútbol sala, ¿vale? Y conseguimos casi cubrir el presupuesto que nos habían dejado en vacío en 3 días. El primero que fuimos y que nos echó una mano, que la hostia, fue Planella. Agroiri. Yo le expliqué lo que había pasado, no sé qué, y me dijo, Vicente, cuenta con 6.000 euros. Eso fue Planella. Claro, necesitabais 60 o 70 mil euros para comenzar la temporada que acababais de ascender de segunda división a de segunda B a segunda y que no teníais tiempo. Y que ya estaba los fichajes armados, estaba todo armado, ¿entiendes? Y nos dejó ahí en el vacío. Pero escucha, bendito sea, porque al final de ahí hemos ido creciendo. O sea que, entonces agradecido a Agroiri en ese aspecto. Agradecido a Agroiri y agradecido al argentino porque me dejara tirado, ¿sabes? Porque al final, si no me fuera dejado tirado, fuéramos ido unidos de la mano y fuera pasado lo que ha pasado, ¿entiendes? Al final, yo creo que fuera pasado, pues peor que ha pasado, ¿entiendes? Porque se fuera llevado también al fútbol sala, por medio. Por delante. ¿Entiendes? Entonces, justo en esa temporada que ascendéis, lo hacéis con todos esos problemas iniciales, brillante, y
tenéis la posibilidad de disputar fase de ascenso a Primera División. Quedamos cuarto Justo el año que acabáis de ascender de Segunda B. de segunda vez. Y explica esa posibilidad de ascenso. ¿En qué se queda al final? Pues eso se queda que nosotros en la liga regular somos cuartos. El factor cancha lo tiene Manzanares. El primer partido que jugamos en casa, ganamos. El segundo partido que vamos a Manzanares, ¿entiendes? Íbamos 1-2, faltando 23 segundos. Ganando 1-2. Y faltando 23 segundos nos meten el empate. O sea, si se quedaba así el marcador, ascendíais a Primera División. Directamente en Manzanares. Y a falta de 23 segundos, o meten gol. Nos meten de portero jugador, nos meten gol y se lesiona Jesús, que era el portero nuestro entonces también, titular. Se lesiona Jesús, juega Franco, que es como se llamaba el segundo portero, no es que fuera Franco, pero el apellido era Franco, sí. Y es Franco, ¿no? ¿Vale? Y en la prórroga no pasa nada, seguimos empate, y en los penaltis no echan fuera porque el gol que le da a ellos la posibilidad de empatar el partido, pues lo falla Guille, que es el chaval de Bala Negra que ha estado también mucho tiempo con nosotros. Vale, que es psicólogo. Hay un tercer partido, ¿vale? Hay un tercer partido y quedan 2 días después. Esos 2 días después, pues decidimos no desplazarnos de Manzanares para acá, porque era un día, el siguiente día jugaba. Quedarnos allí con un costo X. ¿Entiendes? Que era bastante elevado al final, porque al final, hotel, comida, autobús, ¿entiendes? Total. Pues, nos metemos en un dinero que nos habían prometido. ¿Cómo es esa historia? Porque claro, después de la liga regular tenéis que jugar fase de ascenso con todos estos costes y vosotros tenéis que buscar un dinero para poder disputar esa fase, ¿no? 16.000 euros, ¿no? Me dijiste más o menos. 17.000 euros de ahí para arriba. Rondando. De ahí para arriba. ¿Vale? Pues hablamos con una serie de gente. En este caso no voy a decir quién es porque al final ahora han colaborado. Y nos dicen que tiramos para adelante, que hay que jugar la fase de ascenso y que hay que O dicen que sí, que ese dinero os lo darán. Que no te preocupes que llegará, ¿vale? Pues nada, jugamos allí, el segundo partido empatamos con ellos y el tercer partido se lesiona el segundo portero y ya entra a jugar el portero. Ya, tuvimos que venir de Manzanares a Ejido a coger al portero juvenil, que en este caso es Sergio, el de Valelma. ¿Pero esto fue en los mismos playoffs que en la temporada de lo de los 23 segundos? Sí, lo mismo. El tercer partido teníamos que jugar con Manzanares. Era el mejor de 3. Habíamos ganado aquí en casa. Teníamos el factor cancha perdido. O sea, teníamos que jugar 2 fuera en Manzanares. Vale. El tercer partido se lesiona el segundo portero también. Y tenemos que venir aquí al Ejido, coger al juvenil, llevarlo para allá y que jugara. ¿Qué cara se le queda al juvenil cuando tiene la responsabilidad pues del ascenso del equipo a Primera División en sus manos? Pues imagínate. Flipando, ¿no? Flipando. Pero bueno, lo hizo lo mejor que pudo y perdemos ese tercer partido. Vale. Entonces, al perder ese tercer partido, Manzanares va directamente a Primera División y nosotros tenemos que seguir jugando la fase de ascenso con Burela. Pero ya íbamos muertos. Claro, con pocos efectivos, la moral minada. Y luego, un viaje que te tienes que meter a Galicia con un costo de 6-7 mil euros añadido a los 15-16 que teníamos ya de gasto en el inicial, con lo cual te iba a 20-21 mil euros. Y nada, hay que ir, pues vamos, ¿vale? Vamos, y el primero que llegamos allí nos ganan el partido y el segundo nos gana el partido. O sea, estábamos muertos. Perdéis la oportunidad de ascender. Y pues nada, pues nos quedamos en la categoría. El siguiente año pues hacemos un proyecto para intentar meternos ¿entiendes? No nos metemos. Al tercer año, que ya es la cuarta temporada, pues hacemos un proyecto que estamos ahí, ¿entiendes? Pero bueno, nos jugamos. Hay que decir que ese dinero que os prometieron aquí, nada, no os lo dieron. No apreció. Claro, eso os da un gancho en el hígado. Nos da un gancho en el hígado y lo tenemos que poner entre los que estábamos. Acuyo, Juan Medina, claro, Maki, porque os dicen yo, que los directivos que si no, que sí que habéis jugado fase de ascenso, pero como no habéis ascendido, que no os dan el dinero.
una cosa por la otra, al final se queda en agua de borraja. Y nada, pues seguimos la siguiente temporada, pues pensando en tal. No nos metemos en playoff. La siguiente temporada tampoco nos metemos en playoff, pero estamos a punto porque vamos a Leganés y vamos ganando la primera parte 3-0 y luego nos ganan 5-3 en la segunda parte. Y de ahí le digo a los jugadores, porque fuimos en coche para arriba, ¿sabes? Le digo, los que han venido conmigo a ese monte, que nos vamos para Ejido. Que nos vamos para Ejido. El que quiera comer y el que quiera esa, que se quede aquí. El que no, que se monte conmigo, que yo me voy para Ejido directo. Y que no tenía ganas de nada. Ni paremos a comer, ni mucho menos. Y ya pasamos al penúltimo año, ¿entiendes? Que es este año pasado, que jugamos playoff, que hacemos un equipo para competir. Yo creo que íbamos a competir Estamos bien. hablando del año 2005, 24-25. 24-25. Y ahí ya 25-26. Conseguí el dinero y tal, y los recursos para hacer un equipo muy competitivo. Muy competitivo. Además, teníamos el máximo goleador de la temporada del año anterior, Juana, que era un crack. Y traemos a otro brasileño, un cierre, Neto, que también nos aportaba mucho. ¿Qué pasa? Que antes de diciembre se lesionan los dos, de larga duración. Uno de cruzado y otro de un tema de rodilla que le dicen que no le permite. Que no le permite jugar. Claro, cuando tú vas a jugar un playoff y miras para atrás y ves que el banquillo no está como este año ha estado, que tú cambias y se nota, pues al final dices, coño, a nosotros nos faltó el año pasado que esos dos jugadores fueran estados. ¿Por qué? Porque aquí juguemos y le ganemos a Oparrulo, pero luego teníamos el factor cancha otra vez allí. Yeah. Con lo cual tuvimos que ir 2 veces a Galicia con un gasto X, pero este año pasado ya fue distinto. ¿Cómo fue Porque esa...? Este año pasado, cuando nosotros nos metemos en playoff, yo reúno al ayuntamiento, a Diputación y al patrocinador. Y digo, mira, está muy chulo, está muy bonito meternos en playoff, pero yo ya vengo con una deuda arrastrada del primer playoff que jugué, que se me prometieron unas cosas y al final no aparecieron, por medio de quien fuera, pero no aparecieron. Con lo cual, este año, si queréis que juguemos playoff, ¿vale? Tenemos que tener dinero que vale encima de la mesa. Si no, yo mañana hago una rueda de prensa y digo, no participo en el playoff, no pasa nada, ¿entiendes? No tenemos dinero para participar, pues nos quedamos donde estamos y no pasa nada. Y entonces me dicen que sí, que tiramos para adelante, que este año va a estar dinero. Le hacemos un proyecto económico de lo que iba a costar, una primera fase, una segunda fase y una tercera fase. Vale. Y tanto Diputación como Ayuntamiento como patrocinador nos dice que no pensamos en fase, que nosotros tenemos que pensar en subir y que el total ¿cuánto es? 38, 45, porque asumen los 45 total. Te puse el foco en llegar a primera división y ascender, ¿vale? Porque yo lo que sí le decía es que estábamos en segunda división ya 4 años y que podemos seguir en segunda división 18 años más, porque es una competición muy chula, una competición que es competitiva, una competición que mueve gente, pero que estamos a un escalón de estar con la élite, ¿vale? Y nada, pues apuestan, jugamos playoffs, tenemos la desgracia de que se lesionan las dos y que no lo hacemos, pero este año, en esta temporada 25-26, para empezar la temporada, otra vez me reúno con Diputación, con el Ayuntamiento y patrocinador y le digo, mira, si apostamos un poquito más de lo que estamos dando, os garantizo. Es deporte, al final. Os puedo prometer que vamos a intentar estar peleando por ascenso. Porque claro, en esa temporada 24-25, a pesar de los apoyos, pues las lesiones que hemos comentado, no llegamos. Y entonces ya nos trasladamos a la temporada 2025-2026, donde recibí un poco más de lo que de apoyo teníamos. Económico. Al final aquí es todo bichitos, economía. Bichito. ¿Entiendes? Si no tienes bichitos, tú no puedes traer, como hemos traído a Nico Rosa, ni a Rufino, ni a ninguno de los que han venido. Que ya hablaremos de los jugadores de la selección argentina, jugadores que han sido máximos goleadores de segunda división, ¿no? En temporadas anteriores. Nico Rosa venía de ser máximo goleador de la segunda división el año anterior con el Oparrulo.
Claro. Que fue el que nos eliminó a nosotros, que estaba Novoa, que ahora está en la selección, y ahora Novoa se lo rifan entre el Barcelona, el Inter, lo quiere todo el mundo, ¿entiendes? Porque además aquí el jugador que nos rompió a todos, el número 6. Vale. Y el Nico, que era el que la enchufaba y la metía. Hablaremos de jugadores que han pasado que son muy buenos, que ahora están en la selección española, como el caso de Cortés, etcétera. Pero vamos a terminar de contar esa historia del año 2025-2026, donde por fin culmina ese ascenso. Sí, nos reunimos, como te digo, con los patrocinadores y con las instituciones. Nos dicen que no van a dar ese apoyo que realmente tenemos, pero hay una cosa que el otro día lo recordó Paco, que fue que me dijo, porque nos daban 75.000. Y este año nos han dado 100. Pero cuando nos dio 100 me dijo, dice, esto, el año que viene si ascendemos no venga a pedirme más. Digo, no, el año que viene hablaremos. Si estamos en primera ya hablaremos, si no. Y entonces es cierto que con el apoyo de la subida de los 25 más que nos daba el ayuntamiento y digamos un remanente más que se había quedado porque al no llegar a la final pues no costó 45, como nos dieron 45 entre las tres de esas, pues nos quedó un remanente. Pues ha sobrado un poco más. Y la Diputación, que ha sido una apuesta importantísima, muy, muy, muy importantísima, y además creándole a ellos mucho incertidumbre con otros clubes, porque que un club de segunda división de fútbol sala reciba 20.000 euros más que un club de primera división de voleibol, ¿entiendes? De primera división, pues eso en Diputación pues le creaba un problema. Bendito problema, gracias a Dios, porque hemos ganado y hemos sido campeones. Al final todos esos esfuerzos están justificados porque se ha conseguido el objetivo. Estamos en primera, ¿entiendes? Ya estamos en la élite. Entonces, al final, pero si no fuera sido por ellos, sobre todo Ángel Escobar y el presidente de la Diputación, que creyó en el proyecto, igual que la creyó Paco y la concejala en el Ejido. Y bueno, la suerte es que toco madera, que aquí lo hemos traído. Y aquí está. Aquí está. Ya no da mala suerte tocarla, la podemos tocar. Yo la toqué apenas que me la trajeron. Que la trajeron de la federación. Y dice, esto hay que tenerlo escondido. Sí, pero no te preocupes, yo lo voy a tocar, que esta va a ser nuestra. Estaba súper convencido de que haciendo el partido que venía haciendo los jugadores, viendo cómo estaban estrenando y sabiendo que íbamos a tener el pabellón como... Claro, vamos a hablar de ese día. O sea, estáis a lo largo, en el último tercio de la temporada, cuartos, terceros, subiendo, segundos, cercanos al primer puesto. Primer puesto, primeros también. Habéis estado primeros también, tal. Un inicio de temporada un poco quizá irregular, ¿no? Podíais ir con la sensación de que podíais dar más. Llegáis a la recta final de temporada y pisando de los pies a Guanapix. Guanapix que nos ganó aquí en casa, que nos dio un palo interesante. Y nos ganó allí. Después de ir ganando 3-0, 4-0 la primera parte, estuvimos en la segunda parte para ganarle. O sea, la segunda parte le ganemos en sí, porque terminó 6-7. Ya. Pero Guanapix tiene un desliz fuerte, pierde un partido 2-9, si no recuerdo mal. Nuestro punto de reflexión fue Pinatar. Vuestro punto de inflexión fue Pinatar. Cuando allí, el primer partido que habíamos perdido, y allí es verdad que pasaron por encima nuestra. Vale. Pasaron por encima nuestra. Entonces, ahí es donde los jugadores y el cuerpo técnico y el entrenador y eso dijeron, no. Aquí, esto si queremos llegar a la meta, tenemos que cambiar la filosofía. Vicente, y aquí, ¿cuál dirías que es la clave para recuperarte moralmente de una derrota dura y poder afrontar las siguientes jornadas con la valentía que hace falta? La clave, para mí ha sido el entrenador, Guillermo. El entrenador. Sí. Guillermo ha hecho una labor tremenda. Es un líder. Un líder, pero un líder de los que a mí me gusta, ¿sabes? Luego el equipo es cierto que lo ha hecho entre dos, entre Guille y Maki. Pero el que maneja el cotarro ahí es Guille. A mí, después de ese partido, te puedo contar otro partido que nos jodió mucho. Bueno, ha habido varios partidos que no hemos venido bastante chungos. Uno fue Burela, íbamos ganando 2-0 y faltando unas centésimas nos ganan el partido. Sí. Nos empatan el partido. Y ahí decía, coño, hemos conseguido un punto. No, hemos perdido 3 puntos. Bueno, 2 porque habéis ganado 1 por el empate. Sí, pero al final yo digo que hemos perdido 3 puntos. Y luego otro partido fue el de Entre Ríos, que también íbamos ganando 2-0
que expulsan a Josete, de ahí se ponen, no igualan el partido y al final, en una jugada del portero de la esquina no sé qué, nos meten el 2-3. Es que el fútbol Faltando sala nada, es frenético, nada. o sea, no Pero te puedes desconfiar hasta el último segundo. en ese partido yo pude presenciar cómo era realmente el estrado. ¿Por qué? Porque terminó el partido, estaba todo el mundo quejándose con los árbitros, no sé qué, fue 1-1, lo metió en el vestuario, me dice a mí, porque era el único que había viajado en ese partido, entra tú también al vestuario, y las palabras que allí dijo 5 palabras, pero, amigo mío, amigo mío, la última que dijo, que el que no queriera en el ascenso, le abrió la puerta y dijo, ahora mismo os vais. Esa fue la última palabra que dijo. Y caló. Y caló, coño, que se ha ganado. Pues fíjate, fíjate dónde la tenemos, ¿sabes? ¿Y cómo llega Guillermo al club? Porque llega esta temporada. No, Sí. ¿Cómo es un poco el acercamiento con él? ¿Cómo descubrís ese posible talento que puede tener él? Este es Maki, que como te he dicho, es la hostia. Un tío que tiene 11 hectáreas en Venadero, o sobre 11 hectáreas en Venadero, no sé dónde saca el tiempo, tiene 3 hijos, ¿entiendes? O sea, no sé dónde saca, pero el tío es una enciclopedia de jugadores y de entrenadores. Yo, la primera contacto que tengo con Guille fue hace 2 años, 3 años. 3 años creo que fue, en la Copa España que se celebró en Cartagena. Allí fue la primera conversación que yo hablé con Guille, muy poca. Pero ya Maki venía hablando con él. Este hombre viene de las bases del Pozo de Murcia, Vale. haciéndolo bastante bien. Luego firma Pinatá y desciende. Con Pinatá desciende. Fíjate. Y de ahí lo firma Lugo. Con Lugo asciende. Y el mismo año ¿A segunda? lo desciende. Sí, a segunda división. Y al año siguiente lo desciende. Lo desciende a segunda vez. Pero claro, ¿por qué lo desciende? Porque al final nos creemos que los jugadores son los mismos jugadores para jugar en segunda división que en primera, o en segunda B que en segunda. Y al final el corazón no te puede... al final, si tú quieres competir, no puedes tener corazón. Tú no puedes mantener una misma plantilla, porque si ojo, o eres muy bueno, que no tienes que mover nada. Claro, dice de desvincular el factor emocional. Claro, ese equipo con el que has subido, emocionalmente no quieres deshacerte de esos jugadores. Claro. Pero claro, el proyecto ya va para otra cosa. Claro. Y si quieres mantener la categoría o incluso ascender... Eso mismo va a pasar este año con nosotros. ¿Sí? A mí me gustaría mantener a los 16 que han estado. Inclusive que esos, que apenas han jugado. Pero ha aportado como el que más, ¿vale? Pero está claro que si queremos competir en la máxima categoría el año que viene, sí tiene que haber descarte. Yeah. ¿Por qué? Porque si no hay descarte, al final no hace una plantilla de primera división. Que luego eso no te dice que vaya a hacerlo mejor o peor, pero tienes que intentarlo, tienes que saber qué puestos necesitas reforzar y a quién tienes que quitar. Y como te digo, me gustaría tenerlos a todos, pero al final el deporte nos dice quién tiene que estar. Yo me acuerdo cuando ascendimos a segunda división, que había un montón de gente, y entre uno que vamos a hablar ahora de, que es el gitano. Sí, Cortés. Cortés, ¿entiendes? Estaba Cortés, estaba Rubio, estaba Zurdito, que ahora está en el Jaén Provincia Interior, y que ellos se fueron porque fueron a crecer, y otros se fueron porque no, el nivel de competición no daba lo que daba, ¿entiendes? O sea que al final hay que tener... Vamos, te voy a hacer preguntas así cortas, porque ya al final hemos analizado la historia desde ese año 1988 hasta el presente con el ascenso a Primera División. Supongo que todavía es pronto para ver un poco expectativa del año que viene. Estaré hablando con jugadores que puedan incorporarse, pero eso lo sabremos próximamente. Vale. Pero quiero que me cuentes, por ejemplo, ¿cuál ha sido el jugador que más te ha impresionado a ti que ha estado en tus filas en el club? Hay mucho, Hay mucho. Yo te puedo hablar de Aarón. Aarón, no sé si tú sabes quién es. Yo no. Aarón es un jugador que no tiene brazo. Un brazo es manco. ¿Que no tiene brazo? Sí, es manco.
y hasta jugando a alto nivel. Con la importancia que tiene el cuerpo, el meter el hombro bueno, para... te puedes morir viéndolo. Además, te puedes morir como se ata las zapatillas con una mano. Es increíble, increíble. Ya está jugando en el Betis, está jugando en Primera División, está jugando en Jumilla, está jugando en muchos equipos. Pero cuando vino aquí, a mí me dejó sorprendido. O sea, yo me acuerdo un partido que contra el Nazareno, que entonces estaba en los inicios, ¿sabes? Viene para acá, juega con el Nazareno y llega y, coño, un manco en el equipo. Madrecita mía, ¿esto qué es? ¿No? Bueno. Cuando en la primera parte vamos ganando, en la segunda parte dice el manco, aquí estoy yo. Cualquiera aguantaba al banco, ¿entiendes? Toma ya. O sea, nos ganó el partido es solo. Y en la fase de ascenso, pues te digo que una pieza fundamental para ascender a segunda división, ¿entiendes? Fue en vuestro club. En nuestro club, Alon. Vale. Alon. Cortés, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de Cortés? Cortés es un jugador de Almería, de la ciudad de Almería. Un mago. Parece que lleva el balón pegado a los pies. Un mago. Él ahora juega, bueno, él juega en la selección española y creo que sigue siendo jugador, ¿no? Sí. Y en primera división... Está en el Jimbe Cartagena. Está en el Jimbe Cartagena. Ya y es top. Y es jugador top, diríamos que de los top a nivel mundial, ¿no? Sí. De lo mejor. ¿Qué experiencia tenemos de ver jugar con nosotros? ¿Cómo firmo yo a Cortés? ¿Cómo firma? Maki y yo firmamos a Cortés. Mira, nosotros nos reunimos cuando ya nosotros teníamos encabezonados de que queríamos subir al equipo y lo más máximo mejor. Quedamos con Cortés en Almería, aquí en Almería. He estado jugando en el Fine entonces y hablamos con él, le proponemos el proyecto y automáticamente nos dice que sí, que se viene. Nosotros lo conocíamos de competir con él porque él estaba jugando con un equipo de Almería y nosotros pues, competíamos con él contra él. ¿Vale? Y nos dice que se viene. Tan contento. Pues ya veis ahí ese potencial. Ya, uno más, ¿entiendes? Uno más porque nosotros queremos tener lo mejor de Almería, ¿vale? Y los mejor de Almería son muy escasos, ¿entiendes? O eran muy escasos entonces, ¿entiendes? Ahora ya hay más, pero entonces eran muy escasos. Total, que nos dice que sí, nosotros tan contentos, lo venimos de Almería para acá y antes de llegar elegido nos dice que no. Que en un plazo de 30 minutos, de una hora. Que no, que está hablando con Santi y con el hermano de Santi que estaban con ellos allí en Fines y que se iba a quedar en Fines y que no sé qué. Esto estoy hablando en segunda vez. Vale. Pues nada, pues empezamos esa temporada, no se viene con nosotros y cuando termina la campaña yo digo a Maki, Santi es buenísimo, Antonio es buenísimo, con ellos dos viene el arrastrado Cortés, ¿entiendes? Y necesitamos un especialista en portero, ¿entiendes? Y tenemos al entrenador del Fines, que es de Almería, y que podemos hacer un tan de los cuatro que se venga y a nosotros nos va a dar un salto. Vamos, lo de si no puedes con ellos, únete a ellos. Pues eso se hizo ahí. Pues hicimos. Nos traímos para acá y ahí empezó todo. ¿Entiendes? Los fichaste a todos, si no puedes con ellos, pues los fichaste a todos y empezó. La aportación que hizo Santi, tremenda. La aportación que hizo Antonio, tremenda. La aportación que hizo Cortés, tremenda. Entonces te estoy hablando que en ese equipo estaba Cortés, estaba Cristian Rubio y estaba Dani Zurdo, que está en el Jaén Paraíso Interior. O sea que al final, imagínate, lo que aquí teníamos, lo que ha salido de aquí. ¿Entiendes? Bueno, Rubio que sigue jugando, jugador protagonista dentro del equipo del club y bueno, sin ir más lejos, metió un golazo en el partido que nos dio el ascenso a Primera División. Pues también hemos tenido más, hemos tenido a Josema, que está ahora mismo en el Pinatá, es un cierre buenísimo, ¿entiendes? A José Mario, que está en el Jumilla, ¿entiendes? O sea, que hemos tenido jugadores de mucho nivel aquí. Y otros jugadores que te podría enumerar, pero que los claves son esos que te he dicho, los que yo me quedaría con ellos un poco. Vale. Vamos a comentar, ya estamos llegando a la recta final de la temporada, de la entrevista, perdón, y me gustaría comentar que tú, Vicente, fuiste quien abriste la sección de fútbol femenino en el Ejido, ¿no?
En el fútbol 11. Sí, en el año 2016. Vino una chavala que trabaja contigo. Sí, Elena. Elena. Chavala. Bueno, yo le digo chavalilla porque claro. Con mucho cariño. Para mí es como si fuera mi jefa. Sí. Vamos. Con mucho cariño. Y ella tenía mucha incertidumbre. Es cierto que ahí tuvo mucha influencia también Javi Fernández que se hiciera el equipo femenino de fútbol. Que luego, sí es cierto que la dejaron tirar. También te digo una cosa, te digo otra. Una figura llena de luces y sombras. Sí. Y bueno, pues se crea la sección femenina de fútbol 11 que hasta el día de hoy pues sigue compitiendo. Sí. Al final, tu vinculación con el fútbol trasciende solo a lo competitivo, sino a todo lo que gira en torno al fútbol sala y al fútbol 11 en el municipio de Ejido. Sí. Digamos que sí. Colaboración con todos. Ahora, con Elena, nos llamamos de puta madre, la presidenta del fútbol. Ya nos ha invitado para que el domingo nos quiera hacer un reconocimiento. Que lo que queremos es que a ver si ellos también tienen la suerte de ascender. Que en este partido no va a tener fácil. Viene de ganar 0-2 en Pavía. O sea que, pero ascender es difícil porque tiene que jugar otro más y luego jugar países C con uno de la parte de Granada o de Málaga. Entonces, pero yo creo que tiene buenas mimbres y le están haciendo las cosas muy bien y al final creo que puede ser otro ascenso en el Ejido. Bueno, Vicente, pues se espera una temporada 2026-2027 vibrante, un pabellón de deporte municipal de Ejido que va a ser el eje de la reunión deportiva cada 2 fines de semana, ¿verdad? Y bueno, esos 2.700 personas, ojalá que podamos volver a vivirlo otra vez en el pabellón. No me deja el ayuntamiento. No se va a poder, ¿no? No me deja el ayuntamiento. Ya no me deja el ayuntamiento porque ahora los abonos tienen que ser numerados. Vale. Entonces, ya estamos con la campaña de abonos, preparándola. Y lo primero que tenemos que hacer es adaptar un poco el pabellón a las necesidades, sabiendo que tenemos un pabellón que es la hostia, sí, pero estamos adaptándolo un poco a las necesidades de primera división. Bueno, Vicente, una conversación que ha pasado por muchos temas, claro, desde el año 1988 que hemos empezado, pues da tiempo para hablar de mucho. ¿Y por qué no te he hablado nada del Santo Domingo? Del fútbol. Que te podía contar también cosas, ¿sabes? Bueno, pues si no, pues vamos a dejar algo para el segundo episodio, ¿no? Contigo. Mis más sinceras felicitaciones por ese esfuerzo. Eres una figura a seguir por parte del mundo del fútbol de Almería y de otros clubes que pueden ver en ti pues una inspiración para conseguir todo lo que hace falta para llegar a tener éxito deportivo y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Muchas gracias a vosotros y un consejo que le doy a los que quieran estar ahí: trabajo, pie en el suelo y serio. El camino fácil lo descartamos. Sí. Todo esto que te viene todo por el aire, eso te lleva a malos sitios. Ya mi experiencia. Pues muchas gracias, Vicente. Muchas Así gracias tomaremos nota. Muchas gracias a ti.